Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Escuela Sabática Viva. Otro capítulo fascinante tenemos por delante del segundo ángel. Vamos a seguir analizando esa verdad que nos predica ese segundo ángel y titulado Los engaños finales de Satanás, porque realmente este ángel va a denunciar esos engaños finales de Satanás a este mundo. Vamos a orar para que el Señor nos acompañe. Muy bien. Querido Señor, querido Padre, aquí estamos de nuevo, deseando dialogar, hablar con todo el respeto hacia todas las personas de este mundo que sinceramente y de corazón buscan la verdad. Te ruego que tú nos acompañes, Señor, que nos des las palabras adecuadas, que tu Santo Espíritu nos guíe para que podamos ayudar, no hacer daño a nadie, sino ayudar e intentar mostrar qué es lo que tú nos muestras en tu palabra. Así es que guíanos, dirígenos, Señor, y que tú seas el centro de nuestros pensamientos y la salvación de tantas personas que necesitan conocerte también esté en el centro de nuestras mentes. Bendícenos, que te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Bueno, pues en estos engaños finales de Satanás, este mensaje del segundo ángel, se me ocurre una pregunta, y es que poco antes de permitir su crucifixión, pues Pilatos le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿No? Y creo que es importante que respondamos claramente a esta pregunta, me parece a mí. Tan importante como que nos va en ello la vida. Hemos de entenderlo así. La Escritura dice que Satanás engaña al mundo entero. Así lo vimos en la primera lección de Escuela Sabática de este trimestre. Y Jesús le llamó mentiroso y padre de mentira. Por lo tanto, estar advertido y prevenido ante estas actitudes, conociendo la verdad, me parece que es algo que es fundamental. Y para esto no me viene otro texto a la mente más importante ni más relevante que aquellas palabras de Jesús, cuando respondió a Tomás, a la pregunta de Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la verdad. O sea, la verdad no es un concepto que podamos explicar. La verdad es Cristo, es una persona. No es además una persona cualquiera. No. Es el Creador y el Redentor. Esa es la verdad. No hay otra verdad. Y me resulta interesante, si me permitís, por completar la idea, que cuando Pilato le pregunta a Jesús qué es la verdad, dice que hubo dicho esto y salió. Y no se esperó a ver qué decía Jesús. Y sí que les dijo a los demás, yo no hallo en él ningún delito. Es decir, Pilato encontró a Jesús inocente, pero no lo encontró como aquel que era la verdad, o por lo menos el que podía darle una explicación de lo que era la verdad. Salió y no esperó la respuesta. Yo creo que aquí hay una lección impresionante para cada uno. Para mí hay una gran lección. Hay que detenerse a reflexionar en quién es la verdad y qué efecto puede tener esa verdad en mi vida. Y es muy interesante que el mundo parece que sale también, es decir, que el mundo huye delante de la verdad, no quiere saber la verdad, que es lo que pasó finalmente con Pilatos, ¿no? Curiosamente, dice Jesús, santifícalos, la oración sacerdotal, en tu palabra es verdad. Para aquellos, lo decía en relación con los que has mencionado, que huyen. Aquí también está la verdad. Y por si fuera poco, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y la ley de Dios es la ley de verdad. De modo que hay todo un contingente de la divinidad frente a todo el error que, por muy grande que sea, nunca llegará a tener las dimensiones de la verdad. Sí, yo estaba pensando en este texto en la boca de Jesús. Porque aquí está en griego, pero Jesús lo dijo en el idioma del pueblo de Dios. Es decir, el yo soy, ¿de dónde viene? Cuando el pueblo me pregunte quién eres, ¿qué le respondo? Éxodo 3. Yo soy. Ya ve, yo era el que seré, principio de eternidad. Es verdad que en griego lo traducen por un presente, pero Jesús dijo exactamente esas palabras aplicadas a él cuando estuvo en la tierra. Por ser Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por ser el Dios encarnado, nadie llega al Padre sino a través de mí. A mí me parece una lección, si lo pudiésemos leer en el pensamiento de las palabras de Jesús, impresionante. Hemos visto el texto que dice,
tu palabra es la verdad, ¿no? Tu palabra es la verdad. Es importante el conocimiento de la palabra de Dios en este contexto de la Gran Babilonia que da a beber a las naciones de una doctrina que finalmente no tiene que ver con la palabra de Dios. Y si tiene algo que ver, es una mezcla terrible con la fornicación, que son todas aquellas cosas que han entrado a través de la tradición que nada tienen que ver, tradición pagana, que nada tienen que ver con el Evangelio. Una adulteración. Una adulteración. A ver, si hablamos de la experiencia de Juan, en el capítulo 1, versículo 2, nos dice por qué Juan está en prisión. Y esas mismas palabras se aplican al resto de la sección que estamos estudiando. Juan, ¿por qué está en prisión? Por la palabra de Dios, y respondiendo a la importancia que tú estás planteando, y el testimonio de Jesús. ¿Se puede entender el testimonio de Jesús sin la palabra de Dios? No, porque es la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios. Además, en el original emplea logos, que no siempre habla de algo escrito, sino del autor, de quien lo dice. Entonces, ¿qué significa? Que creamos en el autor quien lo dice, en lo que dice, acompañado del testimonio. Yo creo que la propia vida de Juan o la de Daniel, que son dos profetas del exilio, están allí ¿por qué? ¿Por delitos? Por su testimonio. Por su testimonio. Por su testimonio. Así es que vemos que la verdad solo está en la Biblia, ¿no? Yo debo ser absolutamente obediente a lo que dice la Biblia y toda la Biblia y la Biblia sola. No puedo ahí mezclarlo con tradiciones, que es lo que está haciendo Babilonia en su vino, ¿verdad? Y es interesante porque a veces decimos, no, pues yo estoy en esta iglesia, yo soy fiel a esta iglesia, creo que la verdad no es una iglesia, la verdad no es lo que predica un pastor, la verdad no es lo que dice el cura, la verdad, lo habéis dicho un poco antes, ¿no? Finalmente, la verdad es la palabra de Dios, la verdad es una persona, es Jesús, que es el centro del Antiguo Testamento y el centro del Nuevo Testamento. Así es que la verdad solo la puedo encontrar en la palabra de Dios. Y no importa quién me haya venido a dar el Evangelio, puede que sea un Evangelio erróneo, sí. Puede que sea una iglesia que ha adulterado el Evangelio y yo estoy creyendo en eso a pies juntillas porque un día me lo contaron. Pero yo tengo que ir a la Biblia y comparar si lo que están diciendo en mi iglesia es correcto o no es correcto, si lo que predica el pastor es correcto con la Biblia o no es correcto, ¿no? Y ahí está el texto que hemos dicho ya en otro tema, ¿verdad? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Que a los hombres. Esta debería ser una máxima en nuestra vida, ¿no? Y en la vida de todo creyente. Comparar lo que dicen con lo que dice la Biblia, que finalmente es el único fundamento que tenemos. Así es que la cuestión sería por qué se nos habla en Babilonia de una confusión y no de una negación abierta. Es interesante que el Evangelio, de alguna manera, está mezclado, ese vino de Babilonia, está mezclado, dice, con la fornicación. Entonces, ¿por qué confusión? Y no directamente una mentira abierta, ¿no? A mí me recuerda al Israel de la época de los profetas, que en alguna época, como Acaz, terminaron bautizando, entenderme el término, terminología de Dios aplicada a la Babilonia y a la idolatría. Yo creo que ese es uno de los grandes riesgos que se corren. Y entender el término bautizar, sé que lo estáis entendiendo. Bautizar una serie de lenguaje que le da el mismo valor que al Dios verdadero a acciones realizadas por el ser humano. Por eso está tan encubierto. Israel, ¿qué hizo? Llamar templo de Dios a Baal. El gran problema de la Babilonia profética es que le ha dado nombre de verdad a algo que es mentira. Algo que hay que reconocer es que no es creativo. Lo que hace es o anular, o modificar, o tergiversar lo que Dios ha hecho, pero no es creativo. Eso se llama plagiar. Bueno, podemos llamarle de muchas maneras, pero es evidente, es el padre de toda mentira, ¿de acuerdo? Es así. Y yo quería, si me permitís, salir al paso con un texto en relación con lo que estamos diciendo. Dice, yo testifico a todo aquel, al final de la Escritura, que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas,
Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las plagas que están escritas en este libro. Porque, como hemos subrayado, o estamos subrayando, Cristo es la verdad, pero este libro es la verdad. Si nos alejamos de él, automáticamente caemos en la adulteración, caemos sencillamente en la confusión, caemos en el distanciamiento de la voluntad de Dios. Estamos perdidos, vamos a la deriva. Fijaos qué idea más interesante, José Antonio. Ese texto está al final de Apocalipsis, después de haber dicho, bienaventurado el que lee, bienaventurado el que escucha y bienaventurados los que guardan. Entre ese texto que acaba de leer y el primero está todo el conflicto. Toda la revelación. Es interesante, ahí se dice que hay uno de los principales jefes nazis, Goebbels, dice que de él viene esta frase: una mentira repetida 1000 veces se convierte finalmente en verdad. Y es así. Tristemente, a lo largo del tiempo se han vertido mentiras, tradiciones, que finalmente se han hecho verdad para el cristianismo, tristemente, ¿no? Se han hecho una verdad que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. A mí me encanta Jesús porque Jesús nunca acepta la tradición, no la acepta. Jesús siempre está con el escrito está en la boca, escrito está, rechaza la tradición. Él llega a decir: quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición, quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Así es que la tradición tergiversa la palabra de Dios, y finalmente hoy es el gran mal del cristianismo, tanto en el mundo católico como en el mundo protestante, porque aunque digamos que no hay tradiciones, pues sí hay tradiciones. Lo hemos visto en el estudio del sábado, ¿no? Al final, ¿por qué no estamos guardando el sábado, que es el único día que Dios admite en su palabra, en un escrito está? ¿Por qué estamos metiendo un día espurio que se metió a través de Constantino y que toda la historia lo prueba y solo hay que meterse en Internet para analizar la historia del domingo, y todos, fuentes cristianas, te dicen Constantino es el origen de ese día espurio, ¿no? Bien, por eso el remanente final de Dios está descrito como vírgenes, ¿no? En el Apocalipsis, vírgenes significa personas que no han adulterado la verdad, que se han mantenido fieles a la verdad, no se contaminaron con mujeres, en sus bocas no fue hallada mentira. Así es que si yo quiero realmente la verdad, yo tendré que ir a la palabra de Dios, tendré que ser fiel a la palabra de Dios y mantenerme en ella, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los ejemplos del vino del furor de su fornicación que la gente está viviendo hoy y que lo toman como verdad, que consideran que es verdad absoluta y es una mentira? Es así. Esa experiencia la he vivido yo. En nuestro caso, en el caso de mi familia, nosotros no conocíamos la Escritura, no conocíamos el mensaje y creíamos que era verdad. Yo recuerdo todavía la cara de satisfacción que aquellas personas que nos hablaban del Evangelio pusieron cuando me vieron a mí al escuchar que el sábado era el 7º día de la semana. Yo fui directamente al diccionario Espasa, que tenemos abreviado, teníamos de 8 tomos, a buscar la palabra sábado. Y ellos, con qué satisfacción debieron de estar mirándome cuando yo estaba leyendo Edición de Sábado. Seguidamente, después de verla, 7º y último día de la semana. Yo me voy al término domingo y cojo ese vocablo y empiezo, y me quedé, yo no sé la cara que debí poner. Pero es así, no, es que es así. Toda doctrina, todo dogma, toda práctica religiosa que se aparte de la palabra de Dios, sencillamente tiene que ver con una parte, un elemento de ese vino que imparte Babilonia. Pero sobre todo hay dos enseñanzas, las hemos mencionado en temas anteriores. Quiero leer una cita del Conflicto de los Siglos y luego hacer un breve comentario. Dice: merced a los 2 grandes errores, o sea que no son los únicos, son los 2 grandes, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás someterá a la gente bajo sus engaños. Mientras el primero pone el fundamento del espiritismo, el segundo crea un lazo de simpatía con Roma. Claro, uno, pues debido sencillamente a la necesidad de modificar la ley de Dios. El otro, lo sabemos, por la influencia de la metafísica de Platón y Aristóteles en los primeros siglos del cristianismo. Pero fijémonos bien en algo que me parece sabio por parte del enemigo, y es que el sábado es un evento religioso. El sustituto, no hace falta mencionarlo, el primer día de la semana, también.
El sábado tiene que ver con 24 horas a la semana. El sustituto también. El sábado forma parte de la ley de Dios. El sustituto también, pero en la cambiada. Y finalmente, el sábado, pues evidentemente para el creyente es un gozo, es una señal entre Dios y Él, y es un medio de someter nuestra voluntad a la voluntad divina. ¿De acuerdo? Yo guardo el sábado porque yo acepto como soberano a mi Dios. El sustituto es lo mismo, pero no es al Dios verdadero. Es a quien ha sustituido. Es increíble con qué sutileza se ha hecho el cambio, de tal manera que la gente, bajo ese epígrafe de santificar o santificará las fiestas, cree que está, como decías muy bien, en la verdad. Pero no es la verdad bíblica, no es la verdad revelada, no es la verdad de Cristo. Es sencillamente la falsificación de la verdad. Es lamentable, pero hemos de aceptar lo que es así. Tú has citado la inmortalidad del alma como una doctrina absolutamente engañosa, ¿no? ¿Es realmente una doctrina tan engañosa, tan terrible para este tiempo del fin? A ver, es engañosa por el origen, por el motivo y por la puesta en escena. Por las tres cosas. Fijaos. En Génesis capítulo 3, versículo 4, hay algo que me llama mucho la atención. Y en mi teología personal, yo me he preguntado en alguna ocasión, ¿qué hubiese pasado si Eva va a hablar con Dios sobre la serpiente y no hablar con la serpiente sobre Dios? Para mí creo que eso fue el mayor error de la existencia de la primera pareja. Hablar de Dios con un ser creado. Y como consecuencia dice, entonces dijo la serpiente a la mujer, Génesis 3, 4, ciertamente no moriréis. Sino que sabe Dios. Y fijaos, si resumimos todo esto, hay 5 puntos en las palabras de la serpiente, ya hablamos en un programa de cómo camufló a un animal, pero que son la síntesis de entre una verdad y una no verdad. En primer lugar, ¿qué le dice? Seréis como Dios. Es decir, la divinidad natural en el ser humano. En segundo lugar, le dice, no moriréis. Inmortalidad, reencarnación, transmigración del alma. Después le dice, vuestros ojos se abrirán. Ocultismo, esoterismo, espiritismo. Y en quinto lugar, no hay Dios que revele al hombre. Si cogemos estos 5 puntos y los comparamos con el espectro de las religiones, ¿cuántas tienen al menos una característica de estas? Al final te das cuenta que todas prácticamente tienen Pues eso se dijo en el Edén. una o varias de estas características. Lo dijo el que inauguraría la Babilonia física, profética y escatológica. Y llegamos a un tiempo en el cual a mí me cuesta trabajo encontrar grupos cristianos porcelinos que no tengan alguna característica de esta. Teníamos que plantearlo. Bueno, entonces la idea sería preguntarse, cada uno debería preguntarse, ¿no? Tenga la creencia que tenga, cuánto de lo que dice su Iglesia tiene que ver con la palabra de Dios. Si lo que dice su Iglesia no tiene que ver con la palabra de Dios, o algunas cosas no tienen que ver con la palabra de Dios, yo tengo que dejar de creer eso. Yo tendría que volver a la palabra de Dios y ser obediente a la palabra de Dios, ¿no? Y entonces aquí entramos ya dentro del concepto de la importancia de la obediencia. O sea, la adoración a Dios no es relativa. Tenemos que ser obedientes si queremos realmente adorar a Dios consecuentemente, ¿no? Hay un texto en Efesios, que es Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, que dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Está claro que en este texto lo que me está mostrando es que la salvación es un don gratuito de Dios en el que el ser humano no tiene nada que aportar. O sea, yo no puedo
cambiar lo que Dios ya ha establecido. Yo no puedo decidir lo que Dios ya ha dicho, esto es blanco. Yo no puedo decir, bueno, esto me gustaría más que fuese gris. No, yo no puedo decidir esto. Somos salvos por gracia y nosotros, si nosotros no podemos aportar nada absolutamente a la salvación, bueno, pues, y todo depende de Cristo, ¿qué papel juega la obediencia y el hacer entonces lo correcto a los ojos de Dios? Somos salvos por la fe, pero somos juzgados por las obras. Jesús, en esa parábola ¿Qué relación hay ahí? que presenta, las obras son frutos de la fe. No es, eso es casi un axioma. Sí. Jesús, en la parábola que presenta en Mateo 25, donde pone a los salvos a la derecha, como el pastor a los cabritos y a las ovejas, ¿no? Entonces, a la izquierda, es curioso que todo lo que menciona para aceptar a los unos o para rechazar a los otros es lo que hicieron o dejaron de hacer. Uno. Es muy curioso, pero es muy curioso lo que se hizo o lo que se dejó de hacer. No quiero entrar en detalles para no alargarme ahora, pero esto lo sabemos todos muy bien. De modo que la obediencia pone de relieve la calidad de nuestra fe. No hay ninguna duda. A mí me gustaría añadir un texto, José Antonio, mucho más antiguo que ese. Y es el caso del que se le llama normalmente padre de la fe. Abraham. Si Dios le dice a Abraham, sal de tu casa y de tu parentela, y él no sale, No hubiera habido nada en su no vida. hubiera habido nada. No hubiera ocurrido. Entonces, no podemos separar lo que Dios tiene para nosotros de lo que yo hago con lo que Dios me da. Y eso no es legalismo. Eso es responsabilidad hacia el texto bíblico, hacia el propio Dios. Y repito, yo mirando a Abraham digo, él podría haber dicho, oye, qué buen mensaje, me agrada, pero no me voy. No sería el padre de la fe. Claro, pero entonces no me implico en la familia de Dios, entonces no interactúo con Dios, entonces no camino con Dios. Ahí está todo el problema. Si Dios me dice, mira, camina por aquí porque yo me voy a ir por aquí y yo decido irme por acá, pues resulta que ya estoy separado de Dios, ya no estoy caminando con Él. Sí, tú ibas a decir algo. Hay un aspecto Antonio. importante, sí, y es que a mí, por ejemplo, yo me acuerdo en mis primeros comienzos de aceptación y conocimiento y aceptación de las doctrinas nuestras, hubo quien me dijo, más de una persona, la salvación es como los dos remos de una barca, la fe y las obras, la fe y las obras. Eso me lo decían, pero con una claridad meridiana para que entendiera bien que era tan importante creer como obrar. Y es verdad, pero cuidado. Cuidado porque los dos remos no van a la par, uno va delante del otro. Somos salvos por fe, única y exclusivamente. No tengo otro ejemplo mejor, todavía mejor que el de Abraham, que el del buen ladrón en la cruz, que estaba crucificado y no podía hacer nada más que creer. Fue salvo por la fe. Sí. Ahora, si ese hombre no hubiera muerto, su vida hubiera sido consecuente con la fe, ¿de acuerdo? Sí. Las obras son consecuencias de la fe, pero la salvación es única y exclusivamente por la fe en los méritos de Cristo Jesús, que es el que la obtuvo en la cruz en favor mío. Y siguiendo con el ejemplo de los dos remos, uno representa, ¿has dicho? La fe y el otro las obras. Vale. Paramos uno. ¿Qué hacemos? No, pero es que el ejemplo no es válido. O sea, no podemos seguir con él porque no es válido el ejemplo, porque yo no lo acepto. Pero, a ver, ni otro... Hay que poner un motor fuera borda. Pero aplicándolo, si yo paro uno, si paro la fe, doy vueltas. Si paro las obras, doy vueltas. Sí, pero entonces sería tanto como equiparar la fe con las obras. ¿De acuerdo? Volvemos a incidir en que el ejemplo no es válido. No, vale. No, sí, la verdad claro. Es que la fe sin obras, como dice Santiago, no funciona. La fe sin obras tiene un problema, ¿no? Pero delante va la fe. Pero la fe va lo primero. Pero la fe no solo es lo primero, es lo único, porque al final las obras son una consecuencia, pero una consecuencia automática. Claro, Incluso dice el texto que hemos leído antes que ya han sido preparadas de antemano por Cristo. O sea que realmente Cristo nos hace vivir esas obras a través del poder del Espíritu Santo, que es el que finalmente va a producir esas obras en nosotros. Es el ejemplo que hemos puesto tantas veces del manzano. ¿Qué esfuerzo hace el manzano para dar manzanas buenas? Si es un buen manzano. Pues ninguno. Es consecuencia de su naturaleza. Cuando por la fe hemos sido transformados en Cristo, las obras, como el texto de Efesios que te has leído, son consecuencias. Así es que, por un lado, cuidado con la fe sin obras, ¿de acuerdo? Pero por otro lado, cuidado con el legalismo. Claro. Cuidado con el legalismo,
que finalmente es poner las obras por delante de la fe, y las obras es lo importante. Y aquí me gustaría terminar con una cita de Elena de White, ¿no? Dice: la fuente del corazón, es una cita que está en Señales de los Tiempos, el 8 de marzo de 1910. Dice: la fuente del corazón debe ser purificada antes que las corrientes puedan manar puras. No hay seguridad para quien tiene una religión meramente legal, una forma de piedad. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Hay una muerte al yo y al pecado, y una vida totalmente nueva. Y este cambio puede ser producido solo por la eficiente obra del Espíritu Santo. Así es que está claro que la salvación solo es por la fe, y que el Espíritu Santo va a producir en nosotros la consecuencia viva de esa fe, que es una transformación de nuestra vida en unas obras semejantes a las de Jesús, o idénticas a las de Jesús. Así lo dice el Evangelio Eterno. Exactamente. Pondré mi espíritu y haré qué. Ese es el Pues texto. que el Señor nos bendiga para caminar en esa fe y para poder producir esas obras que solo el Espíritu Santo puede darnos. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Escuela Sabática Viva te invita a poner en práctica los siguientes objetivos: crecer espiritualmente a través del estudio diario de la Biblia y la oración; experimentar el amor fraterno cuidando los unos de los otros; vivir la misión como un estilo de vida, convirtiendo tu clase en una iglesia hogar y en un lugar de esperanza. Así, tu unidad de acción será un centro de reavivamiento, un centro de fraternidad y un centro de misión.